Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 31 y versículo 1, donde dice: Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Jacob ahora se enriquece más que el tío Labán. Note que es muy obvio que Labán esto no le gustase, y siente ahora una cierta aversión contra Jacob. Pero precisamente en ese momento es cuando Jacob tiene un llamado de Dios. De manera que la propiedad de Jacob era superior a la de Labán, aunque éste confiesa que ha sido bendecido por la presencia de Jacob, y esto ha preocupado mucho a los hijos de Labán. Nótese que se quejan de la manera exagerada porque, según ellos, Jacob robaba la propiedad de Labán y lo estaba empobreciendo. Además, el mismo Labán había cambiado su actitud hacia Jacob, es decir, su trato ya no era el mismo de antes. Y ambas cosas, las conversaciones de los hijos de Labán y el cambio de actitud del mismo Labán, se conjugaron para hacer pensar a Jacob que debía de regresar a Canaán, ya que las sombrías miradas de Labán, que mostraban dudas y también reproches, fueron las señales humanas que hicieron pensar a Jacob que era tiempo de volver a su tierra. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Es probable que Jacob se sintiese amenazado tanto por Labán como también por sus hijos, ya que si Jacob estaba tomando la mayor parte, sus críticos astutamente ignoraron el inmenso crecimiento del total. Nótese lo que dice en el capítulo 30 y versículo 30. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Labán y sus hijos, ellos consideraron una desventaja el hecho de que Jacob prosperase más que ellos. Pero téngase en cuenta que al principio de la reacción Labán era el rico y Jacob el pobre. Pero ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado. Jacob había aumentado en riqueza por encima de Labán. Y eso, por supuesto, produjo celos, descontentos en Labán y también en sus propios hijos. Pero lo más significativo de todo es la intervención del Señor. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a tu tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Desde el lado divino de la voz del Señor que se escucha en ese momento, y lo hace para instar, o quizás mejor mandar, a Jacob cambiar su domicilio, ya que el tiempo del exilio de Jacob ha llegado a su fin. Y ahora, como el águila, el patriarca debe de excitar su nido, revolotear sobre sus pollos y volar a la tierra prometida. Deuteronomios capítulo 32 y los versículos 11 al 14 nos dice: Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos,
con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebites vino. Entonces, ya sea que Dios haya hablado de manera audible o no a Jacob, el corazón del patriarca desbordó en un inmenso deseo de regresar a la tierra de sus padres. Note que ese sentir recibió las palabras de seguridad, y yo estaré contigo. Versículo 3. La verdad fundamental de las promesas que Jehová le dio en Betel fue nuevamente renovada. Note lo que dice en Génesis capítulo 28 y versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así pues, el mandato de Dios a Jacob fue: vuélvete a la tierra de tus padres. Versículo 3. Lo que es sumamente importante. La tierra a la que el texto aquí se está refiriendo es la que Dios prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, versículo 13 y también capítulo 28, versículos 13 y 15. Pero tengas en cuenta que no siempre se entiende la voz de Dios y a veces no se está dispuesto a obedecer la voz del Todopoderoso, ya que no siempre es fácil discernir la voz del Señor. Pero note que es importante recordar que en su responsabilidad como soberano pastor hace que sus ovejas conozcan su voz, ya que si uno no está seguro de su dirección, lo mejor es esperar hasta estar seguro. Él hará conocer su camino y capacitará al creyente a seguirlo en ese camino. Generalmente, no siempre su voz es corroborada por las circunstancias, como ocurrió en el caso de Jacob. Pero como ya se ha señalado, lo más importante radica en el hecho del compromiso de Dios, cuando le dice: yo estaré contigo, que es un compromiso unilateral de parte de Dios. Esa frase es un elocuente recordatorio de lo que Dios dijo a Jacob en Betel: yo estaré contigo, te guardaré por donde quieras que fueres, volveré a traerte a esta tierra, y porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis capítulo 28, versículo 15. La promesa de Dios es bien clara y también contundente, ya que los compromisos de Dios son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Aquí no está diciendo que Jacob llamó a Raquel y a Lea, que Raquel se coloca en primer lugar, como la esposa principal. Por otro lado, el campo era probablemente el pasto donde pastaban los rebaños de Labán, ya que estaban especialmente bajo el cuidado de Jacob, y allí, en campo abierto, los tres no correrían el riesgo de que sus conversaciones fueran escuchadas. El discurso de Jacob a su esposa consta de 3 partes, ya que primeramente les habla del cambio de la actitud de Labán hacia él y su consiguiente temor a la violencia, y luego justifica su propia conducta hacia su padre y lo acusa de repetidas injusticias. Finalmente, les anuncia que ha recibido la orden divina de volver a Canaán. En cuanto al segundo punto, Jacob, sin duda, había usado estratagemas para aumentar su salario, y de esto sus esposas debían de estar bien conscientes. Y por otro lado, aprendemos que Labán había violado abiertamente los términos del trato, y mientras que todos los cabritos y corderos de varios colores debían pertenecer a Jacob, tan pronto como aumentaron más allá de lo esperado, Labán primero le daría solo los moteados, el tipo más común, y finalmente solo los anillados, que eran los más raros.
Por supuesto que Jacob se quedaría con todas las ovejas y cabras que una vez había dejado a cargo de sus hijos, ya que sería las adiciones a ellos de los rebaños de Labán, las que así disminuirían. Por otro lado, en cuanto a la visión, se ha pensado que Jacob comprimió dos sucesos en una sola narración, pero por razones insuficientes. Fue en el momento de la crianza, como nos señala más adelante en el versículo 10 de este capítulo 31, donde dice: «Y sucedió al tiempo que las ovejas estaban en celo. Alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abirragados». Note que Jacob vio la visión con su doble lección, ya que la primera, que la multiplicación de su salario había sido un regalo de parte de Dios, y no, por otro lado, el resultado de sus propios artificios. En segunda, que este otorgamiento de riquezas era para permitirle regresar a Canaán. Sus esposas, por otro lado, ellas coincidieron de todo corazón en su propósito, pero no fue hasta que llegó el momento de esquilar las ovejas. En el versículo 19 nos dice que «Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre». Note que no hay dificultad en este retraso, ya que aprendemos cuán grande se había vuelto la casa de Jacob por la grandeza del regalo que eligió, por ejemplo, a su hermano Esaú, como nos muestra en el capítulo 32, versículos 13 al 15, donde dice: «Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos». Los sirvientes y los camellos deben de ser recogidos de sus expediciones comerciales. Las tiendas deben de estar listas y los muebles de los camellos y los otros requisitos deben obtenerse finalmente. No podían partir hasta que las ovejas estuvieran en condiciones para su viaje, y solo en una época del año en que hubiera pasto para el ganado en la marcha. Note que encontramos que cuando llegaron a Jacob, los rebaños y vacas de Jacob estaban mamantando. Génesis capítulo 33 y versículo 13 nos dice: «Y Jacob le dijo: Mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas». Nótese que no es fácil calcular el intervalo entre este y el tiempo que comenzaron su viaje. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: «Y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo». Finalmente, vemos aquí cuando le dice «el Dios de mi padre», es decir, Elohim de mi padre, ya que el término Elohim empleado por Jacob no se debe a la vaguedad del conocimiento religioso que poseían, sin embargo, sus esposas, sino a un deseo de su parte, ya sea para distinguir al Dios de su padre de los dioses de las naciones o de los ídolos que adoraba Labán, o quizá usando una expresión exactamente equivocada a Jehová para resaltar un contraste entre el favor divino y la de Labán, cuando dice «ha estado conmigo». Literalmente estaba conmigo, no la noche anterior simplemente, sino durante los últimos 7 años, como por ejemplo explica en el versículo 7, donde dice: «Y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces. No le ha permitido que me hiciese mal». Continúa ahora con el versículo 6, donde dice:
Vosotros sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre. Note que le dice sabéis que he servido. Habiendo declarado sus fuertes motivos de insatisfacción con la conducta de su padre y la mala recompensa que había recibido por todos los fieles servicios, le informó de la bendición de Dios, que lo había enriquecido a pesar del plan de Labán que deseaba arruinarlo, y finalmente del mandato de Dios que había recibido de volver a su patria, para que no le acusaran de capricho o deslealtad a su familia, pero está convencido de que, al decidir partir, actuó por un principio de obediencia a Dios. Continuaron con el versículo 7, donde dice: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. 10 veces durante esos 20 años, el viejo Labán había venido y había cambiado el salario de Jacob. Nótese que aquí estamos hablando de un completo tramposo, ya que Jacob pensaba que comprar aquella primogenitura por un plato de sopa fue un trato bastante bueno, pero nótese que Labán resultó ser más listo que él. Entonces podemos decir, pobre Labán, ya que 10 veces había tenido que sufrir el cambio de un salario. Y ahora él se sentía frustrado y perplejo y no sabe a dónde ir. Es este tiempo cuando Dios le llama a salir. Dios le ha llamado a salir por el bien de los niños en la familia para que ellos no estén en ese ambiente. Ahora bien, el relato que se da en el siguiente pasaje difiere del capítulo anterior, como señala el capítulo 30, versículos 25 al 31, ya que allí Jacob especificó las condiciones a las que accedió Labán, y luego Jacob recurrió al artificio para mejorar su posición. Pero aquí note que es Labán quien especificó los salarios y los cambió arbitrariamente. Génesis capítulo 31, versículo 41 dice: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Pero en todos los casos, por la providencia de Dios, no por la astucia de Jacob, el resultado ha sido ventajoso para Jacob. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Dice que si él, es decir, Labán, dijese así, los pintados serán tu salario. Por el contrato original se le había prometido a Jacob todos los animales de varios colores. Aquí parece como si Labán, sorprendido por el notable aumento de estos, aprovechó la primera oportunidad para modificar la estipulación original en cuanto limitó la porción de Jacob a un solo tipo, a saber, el moteado. Sin embargo, esta falta de fe deshonrosa por parte de Labán no sirvió de nada, porque cuando llegó la siguiente temporada de parto, entonces se descubrió que todo el ganado paría moteado. Y si él dijo así, cambiando el tipo de animales asignado a su yerno, los listados serán tu salario. Por tanto, el resultado fue como antes. Luego desnudó todo el ganado anillado. Continuará con el versículo 9, donde dice: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Dice que así, literalmente, y como resultado de esto, Dios quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Al atribuir aquí a Dios lo que él mismo había hecho mediante
él llamado fraude, este lenguaje de Jacob parece inexcusable al pasar por alto su propia estratagema en silencio, ya que Jacob había sido acusado de no decir toda la verdad a sus esposas. Y una consideración más caritativa de la declaración de Jacob, sin embargo, discierne en ella una evidencia de su piedad, que reconoció con gratitud que no fue su propia astucia consumada, sino el cuidado vigilante de Jehová lo que permitió burlar la deshonesta astucia de Labán. Pero Dios había bendecido sus animales hasta el punto que Labán y sus hijos se sentían ellos celosos de él y le odiaban. Nótese que sigue explicándoles todo esto a sus esposas y le declara el motivo por el cual quiere salir. Y voy concluyendo con esto. Existe una diferencia entre Labán y Jacob, como señala el versículo 3, ya que Dios le dice a Jacob lo que debía de hacer, y Jacob inmediatamente llama a sus esposas. Nótese que Jacob había recibido la medicina que él anteriormente había dado y engañado a su padre y a su hermano, y es que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también recibirá. Amigo y amiga oyente, pese a ser Jacob un engañador, Dios habló a Jacob. Ahora bien, ¿puede hablar Dios a ti en el día de hoy? Claro que sí, que puede hacerlo, y lo puede hacer a través de su palabra, la Biblia. Como por ejemplo, como nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 30, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La ignorancia puede hacer que las personas pierdan la salvación de Dios, que es en Cristo Jesús. Es más, aún muchos ni tan siquiera saben que existe tal salvación. Pero, mi amigo, mi amiga oyente, después de haber escuchado la palabra de Dios, la persona ya no es una persona ignorante, porque Dios le ha hablado a través de su palabra. Por eso dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No solamente los hombres, sino también las mujeres, los jóvenes, los ancianos, las ancianas, las jóvenes, todo mundo debe de arrepentirse delante de Dios para recibir ese don de la gracia divina que es la salvación en Cristo Jesús. Por eso, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Yo voy a estar haciendo una oración. Si así lo sientes, acompáñame y repite conmigo y di: Dios eterno, hasta ahora he sido una persona ignorante de la salvación que tú provees en tu Hijo Jesucristo. Quiero pedirte en primer lugar perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, los cuales me arrepiento de ellos, y ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Quiero darte gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes
y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.